Este capítulo puede ser sensible y está destinado únicamente para adultos. Si vos o alguien cercano necesita ayuda, consulta con un profesional de la salud. A los 15 años le detectaron una enfermedad mortal. Le dijeron que tenía leucemia. Hoy en Bienestar nos habla de resiliencia, de superación, nos cuenta cómo superó el cáncer y nos viene a hablar de su vida actual. Maxi Fratino habla con nosotros en Bienestar. Bienvenido, gracias Maxi por estar acá. Hola Nara, un placer la invitación y volverte a ver. Qué lindo recibirte. Y después pensaba esto, viste, qué difícil hasta poner en palabras, cáncer, ¿no? Temido por todos nosotros. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, yo tuve cáncer a los 15 años y cuando estaba ahí, entré en internación porque me dolían, tenía los ganglios hinchados, me sentía muy cansado. Y cuando voy a un hospital, me hacen un hemograma. Y yo veía a todo el mundo llorar, a mi mamá, a mi papá llorar, etcétera, y no entendía por qué. Y cuando, bueno, esa misma noche me internan en el hospital Garrahan y me dicen, tenés leucemia, tenés 50.000 glóbulos blancos y tenés leucemia. Y dije, ¿qué será eso? Yo me acordaba algo que había visto el verano 98 cuando era chiquito, que una chica se había quedado pelada porque se le caía el pelo por un tratamiento de la leucemia. Y digo, bueno, está bien, tengo que hacer el tratamiento. Me dice, bueno, te cuento, la leucemia es un cáncer. Yo me quedé helado, dije, me voy a morir. ¿Fue lo primero que pensaste? Sí, me voy a morir si cáncer es muerte, como decís vos. Entonces, si uno asocia primitivamente con la muerte. ¿Y qué le pasó a la cabeza a ese chico, ese Maxi de 15 años? Primero cuando te empezaste a sentir mal, ¿qué sentís? ¿Recordás algo de esa sensación? ¿Por qué llegaste al hospital? ¿El cansancio? ¿Qué veías de diferente? Tenía los ganglios muy hinchados, pero abajo de las axilas, en las piernas. Yo pensé que los únicos ganglios que teníamos eran los de acá del cuello. Sí. Y después, no, después aprendí que tenemos ganglios por todo el cuerpo y como tenía todos unos glóbulos laburando para poder defender mi cuerpo, se me habían hinchado los ganglios de todos lados. Y no me podía levantar de la cama. Del cansancio. Del cansancio. Cuando vi tenía como... estaba como súper... Anémico. Anémico. Sí, sin absolutamente nada de energía. Nada, no me podía levantar. Y mi mamá me dice, bueno, puede ser que las vacaciones que viniste, porque la primera vez que fui al médico me dijo, es una gripe de verano, tomate un ibuprofeno y anda a casa. Ese fue lo primero que te dijeron. Eso o fue sea, lo no primero. te hicieron análisis de ningún tipo. Nada. Mirá si te hubieras quedado con esa sola información. Totalmente. Y vos dijiste, no, acá hay algo más. No sabía. Y mi mamá me dijo, che, te veo raro, nunca te vi así, vamos al médico. Vamos al Vicente López. Y en el Vicente López pasa eso que empiezan a sacar sangre, ven que los estudios estaban muy, muy altos, los glóbulos blancos, es súper anormal, entonces pensaron que era mononucleosis. Y mi mamá dijo, bueno, puede ser una mononucleosis o puede ser un cáncer, puede ser leucemia. Todo eso le contaron a mi mamá, pues yo tenía 15 años y a mí no me hablaron nunca nada de esto hasta el día de que se sienta el médico en la punta de la cama del Garrahan, así tan paciente, y me empieza a explicar que el tratamiento va a durar 2 años, que va a ser 1 año y medio que van a dar quimioterapia por vena, y 1 año y 2 meses y 8 meses que van a ser por pastillas. Hasta ahí yo no sabía lo que tenía. Mirá, Maxi, que te estoy viendo tan detalladamente, sentís que él estaba en la punta de la cama. Sí, no me lo recordás más. Ese día como si fuera hoy, ¿no? No me lo olvido más, y es una piña que no te lo olvidas más, ¿viste? Cuando cosas que pasan, que no te las olvidas más. Y cuando él te dijo que el tratamiento iba a ser de 1 año y algo, ¿qué pensaste? Me quería morir, que ni en pedo iba a hacer un tratamiento de 1 año y medio. Imagínate que vos con 15 años te querés comer el mundo. Sos libre, te crees súper poderoso. Y cuando te digan 1 año y medio, es como... La frase del doctor fue, tu vida de ahora en más entra en un paréntesis. ¿Qué pensaste? Que lo quería matar. ¿Te habías enojado con él? Enojado, sí, estaba enojado con la vida. Estaba enojado, que también me ayudó mucho a poder sacar mucho enojo que traía en mi vida. Nunca, con mis hermanos tuvimos una infancia bastante difícil y hay muchas cosas que no pude hablar, que no pude decir, que estoy segurísimo que esa emoción no trabajada hizo que esto se convierta en cáncer. ¿Qué sucedió en tu infancia, Maxi? Hasta donde quieras contarnos, por supuesto. Y cuando éramos chicos, mi mamá, somos 5 hermanos,
de padres separados. Y bueno, tuvimos varios inconvenientes de falta de dinero, falta de vivienda. Entonces hizo que andemos de acá para allá, por decirlo de alguna manera, y poder adaptarse a todos esos cambios sin poder expresarlos, sin poder hablarlos. Después mi mamá tuvo un problemita que me tuvo que dejar en la casa de mi abuelo, viviendo acá a 200 kilómetros. Y bueno, nada, yo me callé la boca, me volvió más estar ahí en la casa de mi abuelo, extrañar y sentir ese abandono y no poder hablarlo. Y cuando recién volví a Buenos Aires, que empecé como a poder hablar y me terminó enfermando. Eh, Todo eso que vos viviste en tu infancia, que calculo que debe haber sido doloroso y debe haber sido para un niño, también de muchos incógnitas, interrogantes, ¿no? Te preguntabas sin tener respuestas, pero vos dijiste, no ponía en palabras. ¿Te sobreadaptaste? Todo el tiempo me sobreadapté a todo. Es que no tenés herramientas, no hay educación emocional cuando sos chico. Tus padres están haciendo lo que pueden. Imagínate que ellos hacen lo que pueden, vienen de otra generación y recién ahora me encuentro con 37 años aprendiendo o hace un par de años de educación emocional y lo importante que es para poder, nada, para que no nos terminen pasando esas cosas, para poder gestionar nuestras emociones que es tan complicado, sea el enojo, el miedo, la vergüenza, la ira, cualquier emoción que no se trabaja, el cuerpo la termina hablando. Volvamos al hospital, tenías 15 años, estabas sentado en la esquina de la cama del doctor, te dice que vas a empezar un tratamiento. ¿Cómo fue ese año y medio que hiciste el tratamiento? Fue durísimo, creo que fue de las cosas más duras que viví en mi vida. Fue durísimo porque no estás preparado para ver chicos morir de tu misma edad o más chicos al lado tuyo, que en verdad no te dicen que se murieron, sino que te dicen que se fueron a otro hospital a seguir otro tratamiento y en verdad te vas dando cuenta, uno se va haciendo el boludo, ¿no? De alguna manera, pero te das cuenta que esas personas se terminan muriendo. Y de repente tu compañero de habitación lloraba, le dolía algo, se fue y no volvió más. Eh, Fuerte ver a tu madre o a muchos padres en el hospital durmiendo en una silla durante años. Me he encontrado con una madre que vivía en el auto del garage para poder cuidar a su hija. Eh, y encontrarte con un hospital infantil es mucho más duro todavía, porque uno está acostumbrado a quizás a la vejez, a la enfermedad de otro lugar, pero no estás acostumbrado a ver nenes de 10 años, 8 7 5 15 muriéndose. Entonces fue un proceso durísimo. Aparte el tratamiento es muy duro, la quimioterapia te destruye. Es muy dura, es muy agresiva, te termina rompiendo todo. Yo he estado muchas veces en terapia intensiva con glóbulos, 100 glóbulos blancos, todo entubado y hecha en una habitación presurizada, porque donde entraba algún virus de algo me mataba. Y siento que ningún chico está preparado para vivir esa experiencia, que es súper transformadora. Eh, pero yo creo que ningún chico puede estar transformado para eso y me imagino que tampoco los familiares, porque no solamente repercute a uno, sino repercute todo el alrededor. Claro, todos tus hermanos... Mis hermanos fueron abandonados, pues mi mamá se internó 1 año y medio conmigo y mis hermanos se criaron solos. Claro, Entonces no solo lo mío, sino todo el alrededor de lo que pasa. claro, porque aparte estabas viviendo una situación tan crítica que tu madre necesitaba acompañarte y qué pasaba con el resto, ¿no? En esa familia, en algún momento, cuando te cuestionaste por qué a mí, en algún momento, Todo el tiempo. El libro, que ahora se llama 8 hilos, que terminé desarrollando la historia, se llamaba ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Siempre fue ¿por qué a mí? Todo el tiempo me preguntaba ¿por qué a mí? Y no lo entendí hasta 17 años después. ¿qué entendiste 17 años después? ¿Qué era lo que me tenía que pasar? ¿Qué era lo que tenía que aprender? Y que hoy me dedico a contar historias, a desarrollar historias, y las puedo contar gracias a esas experiencias vividas. Creo que fueron grandes maestros que me enseñaron, que no estoy de acuerdo con sus enseñanzas, fueron muy bruscas, pero sí me enseñaron para hoy poder darle algo más a la humanidad, para poder compartir algo más con los demás y poder ayudar en lo que pueda. Transformar el dolor en amor, ¿no? O sea, eso fue el camino del libro también, ¿puede ser? Totalmente. Y empezar a amarme a mí mismo, ¿no? Es muy difícil quererse, aceptarse.
Yo viví muchos años siendo un personaje. Yo me dedicaba al desarrollo de artistas, he trabajado más de 20 años con desarrollando artistas y siempre era más fácil todo para afuera, siempre era más fácil poner parches. Y cuando te empezás a encontrar con vos mismo, a pensar, a quedarte por lo menos 2 horas mirando el techo y encontrarte con ese vacío, y vienen un montón de cosas horribles. Y creo que esos son los momentos más duros. Volviendo a los 15 años, internado con tu madre, acompañándote, un proceso de 1 año y medio donde el cuerpo no te daba. Por momentos tenías que estar en terapia intensiva, como vos lo dijiste. ¿En ese momento recibías contención psicológica? Cada vez que entraba la psicóloga a mi habitación le tiraba con algo. Quería No que me se digas. vaya. Sí. No querías, o sea, porque aparte también, recordemos, Maxi, que vos estabas en plena adolescencia. Exactamente. Que eso también es importantísimo, ¿no? Es súper importante. No, la odiaba, no quería que me venga a decir nada, que me venga a manipular, la sacaba, la puteaba, Vos le tiraba sentías que la cosas. psicóloga te iba a manipular. Sí, ¿Por qué? totalmente. ¿Qué sentías? No sé, como estaba enojado con todo, estaba enojado con mi mamá, estaba enojado, yo sentía que ellos se ponían de acuerdo, como que yo necesitaba algo y siempre odié la codependencia en un punto y yo sentía que no quería depender de ellos, tanto ni de mi mamá, que la echaba también todo el tiempo de la habitación, ni de la psicóloga, no quería saber nada. ¿Y con tu mamá te acordás qué cosas le decías y que vos hoy digas, ¿cómo me arrepiento de esto? De todo. Sí, ¿no? Todo lo que... las peores barbaridades de la vida se las dije a ella. Pobrecita, se tuvo que bancar todas. El amor incondicional de una madre, El amor ¿no? incondicional, desde poner un papagayo para poder hacer pis, Sí, claro. hasta le he llegado a pedir que ponga el reloj cada 5 minutos, porque tenía miedo de morirme. Entonces ella me ponía el reloj cada 5 minutos para despertarme y decirme que estaba vivo. De hecho, en el hospital me dieron 3 meses de vida, porque yo estaba haciendo la quimioterapia, el bloque de tratamiento que estaba haciendo no me hacía efecto, no me hacía remisión en la médula. Generalmente la leucemia lo que te afecta son células malignas que están en la fábrica de la sangre, en la médula ósea. Entonces la quimioterapia te ataca todo el cuerpo para poder romper esas células, para poder matarlas, y a su vez te mata también las células buenas, por eso las uñas, por eso el pelo, todo lo que crece rápido te lo termina matando de la misma manera. Y la quimioterapia no me estaba haciendo efecto. Entonces empezaron a buscar dadores de médula, para hacerme un trasplante de médula, y tampoco conseguían dadores. Ninguno de mis hermanos eran compatibles. Y yo estaba muy mal, y fue un gran aprendizaje porque le dijeron a mi mamá que me suelte, que ya está, que ya estaba bien, hasta acá estaba bien, que yo no quería seguir más. Yo tampoco quería seguir más, estaba destruido. Por donde me mirabas estaba destruido. Y fue algo muy loco porque me lo cuenta mi mamá siempre, que fue a la capilla que hay ahí abajo del Garrahan, y al principio la reacción de mi mamá fue: ni en pedo, no voy a soltar a mí, ni en pedo, vamos a seguir haciendo el tratamiento, vamos a seguir estando. Y le dijeron: ya no hay nada que hacer, soltalo. Y mi mamá, enojada, llorando, se fue a la capilla abajo del Garrahan y me entregó. Y a los 3 meses y medio empecé a hacer remisión con la médula. Sí, fue una locura, fue como un milagro. ¿Vos lo sentiste como un milagro? ¿Sentiste algo en esa transición? Cuando tu vieja fue a rezar, cuando estaba con vos, ¿vos sentiste ese cambio? ¿Qué sentís que te curó? ¿Fue un milagro? No, siento que me curó el enojo. Tu vieja. El enojo. El enojo te curó a vos. La ira. La ira te curó a vos. El decir: yo voy a salir de acá. Sí. Yo acá no me voy a quedar. Esa cosa que tenés de chico de querer comerte el mundo, eso me ayudó a salir. Eso creo que fue lo más importante. ¿Vos sentís que eso te salvó? Sí, el enojo, el empujar, la acción, sí. El ir para adelante. Y si eso te salvó, ¿cómo haces para no vivir enojado con ira? Si en un momento eso te salvó y fue tu mecanismo para poder salir de ahí. Y hoy me encuentro con 37 años aprendiendo a gestionar con otras herramientas, pero sigue estando ahí. Las emociones que todavía me cuesta gestionar siguen estando ahí. El tema es que tengo herramientas, pude viajar, pude emprender mucho en la meditación, en otras terapias, en la alimentación, en muchas cosas que hoy hicieron que me baje el cortisol, que me baje un poco la adrenalina. Cuando salí del hospital, me quería tirar de un paracaídas, me quería ir a nadar con tiburones, quería todo el tiempo bordear la muerte.
dar esa sensación de morirse. Estas herramientas como la meditación, la alimentación, esto de bajar el cortisol, me ayudó muchísimo. No querer morirme todo el tiempo. Yo dije, no, si yo me voy a morir de joven. Yo me preparé para morir de joven. Y cuando empecé a gestionar estas herramientas o a tener estas herramientas, hoy ya me veo un poco más de viejo viviendo. ¿Qué te enoja, Maxi? Me enojan muchas cosas. La injusticia. La injusticia me enoja mucho. La injusticia. Ver a personas buenas que le pasen cosas tan complicadas. ¿Sentís que vos, que sos una persona buena, te pasaron cosas complicadas? No siento que soy una persona buena. Intento ser todo el tiempo una persona buena. Parte también del libro, cuando lo escribí, lo más importante, lo que más fui a trabajar fue mis sombras. Porque siempre me dio miedo mostrar mis sombras. Siempre quise pertenecer, como decís vos, siempre quise encajar en los lugares. Y no estamos acostumbrados a mostrar nuestras sombras, porque le tenemos miedo a la soledad. Sentimos que si nosotros mostramos nuestras sombras, no nos van a querer. Si yo te muestro cómo soy, qué quiero de vos, no me vas a querer. Entonces todo el tiempo vivimos en esa ficción, en ese personaje. Y hoy estoy aprendiendo mucho más a poder mostrar mi sombra y a decir, no sé si soy la mejor persona, pero sí me muestro vulnerable y te muestro tal cual soy. El buscar que nos quieran, el buscar ser aceptados, creo que es la gran búsqueda del ser humano. ¿Sí sentís que has podido transformar ese, como decíamos hoy más, el dolor, el cáncer, el enojo, la ira, en un libro? ¿Por qué llega el libro? ¿Por qué llega 8 hilos? Voy a decir la frase más trillada de todas, ¿no? Pero el arte sana. El arte sana, bueno, me imagino vos que estás también en el mundo artístico, es muy sanador. Es algo que nace de adentro y lo necesitas expresar, es como la expresión del ser, ¿no? Y el escribir me hizo cerrar esa etapa. El poder contar de por qué me enfermé me hizo cerrar esa etapa, que necesitaba cerrarla. Porque esa herida estaba ahí todo el tiempo latente. Esa herida ahí de abandono, esa herida de miedo, estaba siempre latente. Esto de poder cerrar esta historia me hizo por lo menos que se me cure esa herida. Cuando decís, volviendo a esa etapa, porque calculo que salís del hospital después de haber vivido una historia tan intensa, dramática como intensa, ¿no? Porque por momentos muy dramática, pero muy intensa. Salís. ¿Qué fue lo primero que hiciste, lo primero que pensaste? Comer con sal. Claro. Viste que te matan a corticoides y no podés comer con sal. Es Fue McDonald's. rarísimo, Lo primero boludo. que salí fue McDonald's. Claro. No, y también me costó mucho salir porque me daba mucha vergüenza por el pelo. Vos cuando sos chico y adolescente, el estar pelado, que te miren todos como un bicho raro. Yo en ese momento andaba con barbijo para todos lados. Era como muy fuerte porque donde se veía toda la gente se ponía a hablar. Eras el bicho raro. Entonces no pude salir hasta que no me empezó a crecer los pelitos. Cuando me dejaron de hacer quimioterapia y empecé a tener los primeros pelitos, recién pude empezar a salir a mostrarme. ¿Cuánto tiempo tuviste que estar para poder decir estoy curado, estoy sanado, estoy...? Yo a los 2 años termino el tratamiento, un año y 2 meses por vena y 8 meses por pastilla, porque esas pastillas lo que hacen es que te mantengan los glóbulos en un punto que ellos quieren para que no se te vaya muy arriba de vuelta. Después de 2 años te haces, cada 6 meses y cada 1 año, te haces controles y se dice que la leucemia a los 5 años es cuando tenés el alta definitivo. ¿Tenés el alta definitivo? Tengo el alta definitivo. Pero pero sin llegar al alta definitivo, ¿cómo era ir a buscar esos resultados cada 6 meses? No, Terror. Hoy me encuentro con 37 años todavía tocándome los ganglios. No me digas, claro. Te juro por Dios. Que si tengo esas cosas son noches de pesadillas que he tenido dentro del hospital que todavía las sigo teniendo. Mucho menos, pero me sigo tocando, sigue estando eso en Volvés mí. a esas pesadillas. Vuelvo ¿Y cuáles son siempre. las pesadillas? ¿Qué soñás? Volver a enfermarme. Volver a enfermarme. No sé si estaría hoy preparado para hacer otro tratamiento de la misma manera. Fue muy duro. Lo que pasa que también, al buscar tu camino espiritual y al empezar a poner en palabras, eso fue lo que vos sentís que te sanó, en realidad, ¿no? Porque dijiste, el poder poner en palabras, o lo no dicho te enfermó. Lo no dicho me enfermó, el enojo me hizo sobrevivir y hoy
el camino de transformación y gestionar mis emociones hace que viva más pleno. Creo que es un poquito así la estructura. En ese momento yo no tenía nada de noción, no se hablaba de la espiritualidad, no se hablaba de gestionar emociones, no se hablaba de nada en ese momento. Era muy, muy duro. También hasta lo paterno. Mi papá le daba miedo venir al hospital, le daba miedo donar sangre. Como venimos de una rama italiana muy dura, muy fuerte, y ser hombre es eso, es fuerte, vamos para adelante, tenemos que poder. ¿Cómo fue el acompañamiento de tu papá en todo ese proyecto, en todo ese proceso? Le costó mucho, le costó muchísimo. Creo que fue el que más le costó. Siento que un padre, una energía masculina, si querés, vamos a llamarlo de otra manera, mucho más complicado el acompañamiento. Siento que la parte... Hay algo en las madres, o por lo menos lo que viví en el hospital, que tienen otro poder, otra fuerza, no sé de dónde la sacan. Las madres más presentes. Vos sabés que muchas veces dicen que si el hombre tendría que embarazarse, terminaría la especie. y yo muchas veces considero que es así. Por algo, las mujeres somos las que llevamos el embarazo 9 meses. Pero bueno, viste muchos más madres que padres en el hospital. Sí, totalmente. Bueno, es que el hombre crea guerras, la mujer, amor. Mirá qué lindo ese mensaje que das. ¿Y tus hermanos en ese proceso de acompañarte? ¿Te recordás el día que saliste? ¿Cómo fue? Sí, es muy loco. Cuando vos salís de hacer un tratamiento oncológico en un hospital infantil, se junta toda la gente que estuvo en el tratamiento con vos y te empieza a aplaudir y te hacen tocar una campanita. Lo vi en ¿Lo redes viste? sociales. Y Es emocionante. Bueno, y hace poco la vi a Piti, la numeróloga, haciendo que le hacían tocar la campanita, me emocionó muchísimo. Sí, ¿no sabía ella tuvo cáncer? sí, exacto. Y me sorprendió esto de la valentía, ¿no? Del acompañamiento entre todos, la valentía y de tocar con tanta esperanza, ¿viste? La campanita. Bueno, ¿lo recordás ese día? Sí, fundamental. Es fundamental el equipo para ver cualquier cosa. En ese momento uno cuando se enoja se cierra y es, yo voy a poder solo y acá no quiero ver a nadie, acá esto, dale, poneme la quimioterapia, Sí, vamos a sí. hacerlo. No, y después te das cuenta que el equipo es hermoso, los enfermeros. O sea que pasaste una adolescencia dura, que te diría que la pasó muy poca gente, ¿no? O cuando empezaste a contar y a abrir tu historia sentís que no, que es más común o la pasa más gente y nosotros no lo vemos tanto. Porque viste que es como un tabú. No, yo no sé por qué hoy no tengo ese vínculo. Entiendo que lo de hoy va a ser mucho más fuerte la salud mental. Siento que los chicos hoy con la ansiedad y esas cosas van a vivir con un tema más complicado de salud mental. Pero con una enfermedad, no sé a esa edad es un poquito más complicado. No conozco mucha gente Que haya vivido. pero sí también he visto ahí adentro del hospital gente que le ha pasado peor que yo. Hay nenes que vivían, hay un nene que lo pongo en el libro que vivía hace 6 años y medio dentro del hospital. Mi amor. 6 años y medio, tuvo 3 recaídas. Y bueno, después terminó falleciendo. Se llama recaída que para vos debe haber sido terrible que fallezca ese nene, pero no te lo dijeron, ¿no? No me lo dijeron nunca. No me lo dijeron nunca. Lo vi y él fue la primera persona que vi cuando entré a un hospital y entré en shock. Todo pelado, todo amarillo, papel. Y era algo muy loco, porque el Garrahan tiene como esos túneles, esas rampas que te van llevando a diferentes lugares para poder atenderte. Este chico hacía pulseritas hippies de colores, por eso el libro se llamó 8 hilos, porque él hacía todas esas pulseras de colores que eran los mismos colores que la rampa. Y este chico cuando falleció dejó muchas cartas, sabía que iba a morirse a los 16 años. Dejó muchas cartas a todos los enfermeros y a toda su familia. Para mí siempre fue un alma súper vieja. Un ser de luz. Un ser de luz. Un ser de luz súper... Maxi, y volviendo a tu cambio y tu transformación, ¿cómo arranca o cómo decidiste liberarte y transformarte? Empezando a conocerme un poco más a mí mismo, qué quería, qué me gustaba. Y en ese proceso de transformación empezás a dejar mucha gente alrededor que tenés. Amigos de toda la vida, familiares, vínculos. Y creo que la mayor enseñanza fue empezar a aprender a estar solo. Costaba mucho estar solo. Tenía mucho miedo de estar solo. Entonces vivía vinculándome con gente, con personas por miedo a la soledad. Y todo el tiempo metía esos parches y nunca me preguntaba qué quería hacer con mi vida.
Y cuando entré en ese viaje, hice un viaje muy grande que me fui a comer hongos a Machu Picchu. Y de ahí hice un proceso a la India y a Nepal y a Asia, donde hizo el camino Siddhartha. Y, y fui aprendiendo ese proceso de transformación de todas las cosas. Lo hice solo, entonces necesitaba como preguntarme muchas cosas. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Me fui 5 meses. Y Necesitabas la soledad. necesitaba la soledad. ¿Empezaste a meditar? Empecé a meditar y fui en búsqueda de querer entender la muerte. Cuando empiezo a escribir el libro, tenía 2 motivos para escribir el libro. Uno era que el cáncer deje de tener esa pronunciación de cáncer, esa cosa de muerte, y que le perdamos el miedo a la muerte. Entonces me fui a la India a vivir un proceso que se llama Varanasi, que es un proceso donde la gente se va a morir de viejita, es el lugar sagrado de Shiva, y van al Ganga a morirse, digamos, cuando son viejitos. Y hay una llama prendida hace 5000 años, y hay todo un ritual en el Ganga, donde el hijo mayor se rapa, se deja una colita atrás, se viste de blanco y prende fuego a su familiar. Y me quedé días y semanas entendiendo la muerte y la transformación ahí, como para venir y decir, quiero contar algo desde este lugar, para que le perdamos el miedo al cáncer, para que le perdamos el miedo a transformarnos. ¿Le perdiste el miedo a la muerte? A la mía sí, a lo de los otros no. Le tengo terror que le pase algo a cualquier persona que quiero, pero a la mía no le tengo miedo. ¿Cuál es la diferencia? Imagino quizás el ego, imagino, sí, creo que es el ego, el que queremos tener el control de todo. ¿Le tenés más temor a la muerte de un familiar o a volver a ir al hospital y a volver a estar ahí adentro? Creo que estarían empatados. Yo creo que ninguna de las dos cosas serían. Son terribles las dos cosas, ¿no? Pero bueno, yo siento que en este camino que uno va transitando, o por lo menos a mí me sirve, no sé si leíste Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, un libro increíble, también, o diferentes, como muchísimas libros, donde hablan de que el plano espiritual, ya del plano físico, puede terminar, pero somos almas y todos vamos a volver a estar y nos vamos a volver a conectar y nunca va a haber un... ¿Vos cómo ves la muerte o cómo la concebís hoy la muerte para vos? Totalmente, bueno, no es lo que va del podcast, pero bueno, tuve la suerte de la India y hacer varios encuentros con plantas y también viví esa muerte simbólica tuya, mía, sí, con las plantas y siento eso, que nada, que estamos acá en pura transformación, que nunca morimos, todo el tiempo estamos transformando, somos energía, que nos estamos transformando. Y en una de esas tomadas de plantas me pude ver desde otro lugar y lo vi muy claro como esa transformación. Y justamente que me hablas de Brian Weiss, cuando estaba haciendo esa experiencia, entre esa nebulosa, ¿viste? Cuando entra Catherine, se llamaba la... Sí, la chica Catherine creo que se llama. Catherine es la Brian Weiss es un psicólogo, psiquiatra, muy tipo a nivel internacional reconocido, con millones de premios, de mucho prestigio, muy científico, psiquiatra claramente, donde comienza a atender a una paciente, donde la única manera que él comienza a hacerle diván es que ella menciona diferentes vidas que ha tenido y comienza como un camino, ¿no? de transformación y curación a través de... Sí, hipnosis. Hipnosis, no me salía. Bueno, a través de la hipnosis empieza a curarse ella y empieza a mencionar y a contar diferentes vidas que vivió, y todas las vidas había llevado algo que se llevaba para otra vida. Ella, por ejemplo, no se podía involucrar en el agua, no se podía meter en el agua porque sentía que se ahogaba y diferente, la pasó mal, Catherine, o sea, le ha pasado de todo. Pero esto abre una puerta y un interrogante interesantísimo que es hablar de otras vidas, ¿no? O sea, vos creés en eso, que hay otras vidas, que hay otras vidas pasadas. Sí, de hecho, él le hizo terapia convencional y no la podía curar. Claro. Por eso va a esta terapia puntual. Sí, que yo le llamo, yo hice muchas de la terapia del inconsciente. Era el inconsciente, lo que ya bloqueamos. De hecho, una de las cosas, te respondo a la otra pregunta, es... para poder, cuando tuve que ir a hablarle a ese niño de 15 años en una terapia de inconsciente, a decirle que todo va a estar bien.
porque ese niño todavía seguía herido ahí en el hospital, llorando y pidiendo a veces querer morirse. Y hoy, este adulto que está acá sentado con vos, cree que sí, que la muerte es solamente una transformación y que hay muchos procesos, muchas vidas. Y bueno, eso es lo que pasa también en la India. Ellos creen... ¿Y qué le dirías a ese chico de 13 años, de 15 años que está en el hospital? Este Maxi de hoy, a ese chico. Le daría un abrazo y le diría que todo va a estar bien. ¿Y sentís que todo va a estar bien? Sí, hoy siento que todo va a estar bien. Bueno, me encantó recibirte. Gracias por venir y compartir tu historia. A vos por tu tiempo. Vean el libro, léanlo, 8 hilos, un libro hermoso que súper recomiendo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu amorosidad. Gracias.